guste tomar la palabra. Espero que todos ustedes. Ahí está otro micrófono en esta mesa. Creo que no hay problemas de incentivos entonces. Yo sí decimos la palabra porque nosotros no anunciamos, entonces ya aprovecho a hablar. Yo creo que es muy importante precisamente sobre el tipo de productos que se anuncian en la radio comercial. No nos ha tocado, no nos compra nadie, que estamos en otro esquema precisamente de patrocinios, ¿no? Por supuesto se ha planteado esta gran preocupación que ha generado algunos programas infantiles que van asociados a la venta y a la promoción de productos que finalmente se denominan chatarra, y que se ha mencionado también que está generando un problema serio de infancia de México. En nuestro caso, bueno, pues sí retomo la parte de la radio pública. Y la radio de Estado ha tenido una gran tradición en producir y en generar programas infantiles, ¿no? A leer desde Radio UNAM, por ejemplo, el famoso Rincón de los Niños, trabajo de muchos años, Radio Educación con una serie de programas, con series muy destacadas, ¿no? Y el Instituto Mexicano de la Radio, desde su creación en el 83, pues ha tenido una presencia siempre con programas infantiles. De hecho, en la estación, en los RIC, la administración, y se cambiaron y se eliminó la frecuencia, se modificó el perfil de la estación. A partir del 94 pues empezó a trabajar mucho en generar programas infantiles con diferentes características que creo que han tomado una presencia y una gran tradición en el invierno. Actualmente tenemos 4 o 5 series, pero fundamentalmente, además de programas infantiles, tenemos campañas, ¿no? Eso nos vincula mucho también. Bueno, hay ese gran presupuesto. Ya se lo mencionaba Patricia en su exposición, compartimos precisamente los mismos problemas que pone la televisión, aunque la realidad económica sea diferente, ¿no? En costos de producción, tanto en radio como televisión, pero la radio y la televisión del Estado se esfuerzan mucho por estar presente, por vincular todos sus contenidos a toda esta propuesta que mencionaba hace un rato, de cuidar mucho los contenidos, los valores, generar empatía con el auditorio, y fundamentalmente trabajar con los niños de una manera muy horizontal. También se mencionaba que no es el adulto que le habla al niño. Ellos participan, en niveles muy interactiva precisamente la participación de los niños. Hay programas de apreciación musical, se acaba de generar un programa. Estoy describiendo un poco esto para darnos cuenta, porque hay que actualizar también el mensaje. No nos podemos quedar con esa historia. Hay que entrarle al nuevo mensaje, entender estas nuevas generaciones, saber, hay un 19% que prácticamente está oyendo la radio de niños, que es muy poco, que es muy bajo. Entonces hay que entrarle a nuevas plataformas, ¿no? Porque ellos ya manejan internet, no a nivel general, obviamente el manejo es muy limitado, el acceso a tener un teléfono con aplicaciones, en fin, tenemos que ver la realidad del país en general, ¿no? Son pocos sectores que pueden tener acceso a ese tipo de aparatos y el internet, etcétera, ¿no? Pero hablando de contenidos, yo creo que hay esa gran preocupación. La radio de Estado tiene esa gran preocupación de no desvincularse, no desviar, tratar a los niños con mucha dignidad y hacerlos muy interactivos en los programas. Una pregunta en el tema de tener los presupuestos para esta producción desde la óptica de IMER. ¿Este presupuesto va acompañando a la posibilidad de producir más para niños? No, por supuesto que no. La parte del recorte presupuestal, las limitaciones económicas que hay generalmente en todas las administraciones, unos tienen más, otros tienen menos, de acuerdo al comportamiento económico del país, pero pues hay que administrar, hay que resolverlo con mucha imaginación también, ¿no? Dante de Televisa.
Bueno, la pregunta creo que sí, yo de verdad agradezco que Patricia haya estado antes que nosotros, porque creo que explicó perfectamente el modelo de negocio y eso creo que facilita mucho la discusión, porque pues, finalmente sí, sí hay unos criterios comerciales importantes y como lo decía Patricia también, la verdad es que el mercado publicitario infantil tampoco es tan grande y básicamente se resume a dos industrias que son la industria alimentaria y la industria juguetera, y como sabemos la industria juguetera tiene una temporalidad muy clara, específica en diciembre, y entonces deja a la publicidad de alimentos que efectivamente se ha retirado en gran medida de la televisión abierta, de la promoción. Entonces, ¿qué decidimos hacer en Televisa? Ya lo explicó también Patricia, el tema de los costos de producción asociados a la producción propia contra la ventaja que tiene en costos de la producción extranjera. Lo que decidimos fue aprovechar ese potencial promocional para entonces desarrollar una plataforma más bien digital para tener contenido para los niños, y ahí hacer una plataforma interesante que estaba complementada con la presencia que tenemos en algunos parques infantiles, donde la presencia física y el juego de los niños ofrecían una oportunidad importante. Y ahí tomamos el modelo precisamente canadiense de Media Literacy para insertar ciertos contenidos en esos espacios infantiles, ¿no? Digamos que el ciclo se nos cierra con la parte de televisión de paga y la programación que tenemos ahí, con lo digital, y bien importante con la parte de Fundación Televisa, porque digamos dentro de este potencial promocional que tenemos con la programación, particularmente de la mañana del Canal 5, pues nos ofreció la posibilidad, como también lo dijeron al principio, de promover ciertos proyectos, específicamente el libro de valores, se me viene a la cabeza el proyecto de educación temprana que acaba de anunciarse a través de Fundación Televisa, y encontrar estos elementos que nos permitan, digamos, este diálogo con las audiencias infantiles, aprovechando la plataforma promocional y aprovechando estos otros contenidos en plataformas digitales y en plataformas vivenciales con las cuales tenemos un contacto importante, ¿no? Entonces sí, efectivamente, a tu pregunta específica, la producción nacional, y es una pena porque sí hay talento bien importante en la producción en general, y los proyectos específicamente diseñados para niños sí se ven afectados, digamos, por este componente de viabilidad económica que tiene la televisión. Nos decía Patricia, y esto también lo arrojó el estudio que hizo el instituto, el 89% de los contenidos infantiles que se transmiten en televisión privada son extranjeros. ¿Qué opinarías para promover la producción de contenidos nacionales para niños? Un modelo como el descrito por Valerie, un modelo canadiense, en el que se tasa con un impuesto del 5% sobre los ingresos de los operadores de televisión por cable, que se van directamente al Fondo Canadiense de Contenidos, que a su vez, a elección de los radiodifusores, van escogiendo los proyectos de productores, y así se van generando e incentivando a través de este fondo, y a su vez se nutre tanto de fondos del gobierno canadiense como de estas aportaciones de la industria de cable para pues contrarrestar esta falta de incentivos. Sin duda es una buena idea. Yo cuando pensaba la preparación de hoy, pensaba también en el modelo de cine, porque también ahí hay incentivos interesantes para la producción, específicamente el caso del cine. Creo que para todos es sabido que es notoria el crecimiento de la industria cinematográfica mexicana, ¿no? Se calcula que el año pasado hubo 30.000 empleos directos de la industria del cine de ficción.
Entonces, a lo mejor también podría ser por ahí, ¿no? Podría ser por ahí una serie de incentivos que generaran la producción, y sobre todo creo que la producción independiente es la que es interesante, porque finalmente es muy fácil voltear a ver a los grandotes, pero en todo el mundo funciona mejor cuando la producción es una producción independiente y hay los incentivos adecuados para esa producción. Muchas gracias. Desde la perspectiva de la Secretaría de Educación Pública, perdón, no, es que nada más quería agregar, porque me parece muy importante mencionar que a final de cuentas algo que por donde se empieza es esto. A mí me hizo muy feliz la invitación, pero más que la invitación, el hecho que se esté desarrollando y que hayan invitado a la gente que han invitado. Me parece que es el primer gran paso. Creo que es una combinación de situaciones. Definitivamente todos quisiéramos tener más incentivos para poder desarrollar más contenido. Por supuesto que a nosotros en los canales nos interesa hacer más contenido, pero necesitamos hacer mucho mejores alianzas estratégicas y encontrar mejores modelos de negocio. Me parece que, a final de cuentas, si logramos hacer esa combinación entre coproducción, incentivos gubernamentales y alianzas estratégicas, sería mucho más sencillo realizar e iniciar, y poco a poco ir fortaleciendo. Y creo que tendrían que estar juntos, tanto el broadcaster como el productor. Me parece muy interesante justamente como lo hace el fondo canadiense, donde está el productor pero tiene que encontrar un broadcaster para trabajar juntos, y me parece que ese modelo es sumamente interesante porque combina esto. Tienes el apoyo gubernamental, el apoyo de los broadcasters y de la productora. ¿Sabes si ha habido pláticas? Esto no surgió, no sé, hace 10 años, hace 15, no ha habido honra de ser parte de este ejercicio importantísimo, pero a nivel industria no ha habido esfuerzos por estas alianzas estratégicas, ejercicios. Creo que tiene que ser una comunión de varias cosas, y por eso me parece fundamental hacer este tipo de foros, tener a la senadora, tener al sistema de la difusión, o sea, tener a la gente correcta. Me parece que es un paso muy adelantado, y que nos inviten a nosotros también y a diferentes grupos. Me parece que es un buen paso, y que se hable directamente, y también tener claro, o sea, el estudio realizado y puesto en febrero del 2015 es muy claro y muy fuerte de darte cuenta de todos estos datos duros, y que son fundamentales que todos los que estamos inmiscuidos en este proceso los entendamos, pero también tenemos que seguir dando pasos, y me parece que la IFT está siendo muy correcta de ayudarnos a guiarnos en este paso. Muchísimas gracias. Por favor. Angélica, antes que nada, muchas gracias por la invitación en nombre del Grupo ASIR y de Disney, y un poco para contestar la pregunta que planteaba Luis Jorge de cómo comercializamos. En el caso de ASIR y Disney, la propuesta inicial, desde que creamos el proyecto Radio Disney, que cuenta con guías nutricionales por cuestiones marcarias, pues fue justamente crear un entorno que nos permitiera hacer inclusiva la participación, no solo de niños, sino de toda la audiencia. Entender a la estación como un proyecto que incluye a la familia, que no nada más va dirigido a una área específica, en una zona segura, en una zona donde padres e hijos pueden convivir de manera natural, y obviamente esto nos amplía un poquito más el ámbito de comercialización. Gracias. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, senadora. Muchas gracias, muy amable. A ver, yo estoy muy atenta escuchando las ponencias, y me parece que debemos en México discutir a partir de una nueva realidad. Si bien es importante conocer la historia y el proceso de cómo se ha estado configurando las barras infantiles, cómo se han creado y forman parte de la historia, forman parte, hay que decirlo de manera puntual, forman parte de la historia de la televisión, barras tan importantes, programas tan importantes que ahora los recordamos y los rememoramos, pero la realidad ahora es otra. En primer lugar, yo insisto mucho en mi intervención de la mañana que tenemos un marco jurídico distinto. Eso es lo primero. Y todos tenemos una responsabilidad. Las propias empresas han avanzado mucho en los últimos tiempos en definir de manera puntual su responsabilidad social, su misión, su visión y su responsabilidad social.
¿Cuál es esta respecto a la nueva realidad de un nuevo marco jurídico que tenemos en México? Solamente para hablar de las personas menores de 12 años, que son alrededor de 29 millones, solamente los y las menores de 12 años. Todavía tenemos una franja de entre 12 cumplidos y menos de 18. Sobre todo la franja entre 12 cumplidos y menos de 16, que tiene un segmento, un tratamiento distinto respecto a las distintas tendencias de comunicación que se debería tener con esta franja de edad. Pero sobre todo la que nos importa mucho atender, porque está totalmente dependiendo de las y los adultos, es menores de 12 años de edad. Si tenemos alrededor de 29 millones de niñas y niños, yo quiero rescatar el informe, lo traigo aquí, lo quise traer del febrero de 2015 de IFETEL, ¿sí?, que publicó un estudio sobre oferta y consumo de programación para público infantil en radio y televisión, radio difundida y televisión restringida. Se encontró que el canal que más se ve abierto, de la televisión abierta, es el canal 5, luego el canal 2. Pero yo creo que es importante tener estos datos. Al verse primordialmente los canales 5 y 2, entonces esto quiere decir que las niñas y los niños están expuestos en primerísimo lugar por las telenovelas. Eso es una realidad. En segundo lugar, los reality shows, ¿sí? En tercer lugar, los programas dramatizados unitarios, como se les define. En cuarto sitio se encuentran las caricaturas. Y en quinto, otro género entre los que se encuentran los programas de concurso. Bueno, esa es la realidad que viven nuestras niñas y nuestros niños. Nada más desde estos dos canales. Ojalá que toda la programación que está en IMER, en Canal 11, Canal 22, TV UNAM, fueran realmente importantes en la expectativa de que niñas y niños tienen la posibilidad real de ver esos programas. Resulta que es una pequeñísima minoría la que accede a ese tipo de programas. Entonces, el tamaño de la realidad que nosotros tenemos es que las autoridades, tanto del organismo constitucionalmente autónomo que es IFETEL, por supuesto no se le quitaron atribuciones importantes a SEGOV, pero hay ahora en la nueva ley responsabilidades que tiene IFETEL. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, cumplir con la ley. Los medios de comunicación, a partir de lo que dice la ley, deben tener un defensor de audiencias. Particularmente el que tiene que ver con niñas y niños tiene que ser especializado. Es decir, conocer el espectro de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Es especializado, no puede ser cualquier persona. Sin demérito de su formación, tiene que ser alguien especializado en el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podría ser un gran comunicador, podría ser una mujer muy experta en la programación de programas desde el punto de vista técnico, pero no se ocupa de eso. Lo que se ocupa es que sean principalísimamente expertos en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y hay mucha legislación. Tenemos la propia Convención sobre Derechos de la Niñez, que nos dice cuáles son, en función de los principios rectores de los derechos de la niñez, por dónde tenemos que caminar. O sea, no es tampoco que estemos descubriendo el hilo negro. Lo importante es de que asumamos de que tenemos una responsabilidad. Ya tenemos la ley, se critica que hay claros oscuros de la ley. Identifiquémoslo con puntualidad donde están y con mucho gusto los discutimos. Los discutimos y las reformamos. No tenemos ningún problema en el Congreso de la Unión de hacer las adecuaciones que requiera la ley o las leyes para lograr el objetivo fundamental de tener derechos de usuarios, en este caso particularmente visibilizados a niñas y niños, en el marco de estas nuevas leyes, para poder resolver los problemas que tenemos en el país. Yo sí veo con mucha simpatía el modelo de Canadá. Yo creo que tampoco estamos descubriendo el hilo negro. Si vamos a pensar que todos los programas tienen que tener una publicidad para vida de que sean autosuficientes, pues sí vamos a encontrar que va a estar complejo. Por eso hay que poner principios rectores por delante. ¿Cuáles son estos? Pues en primer lugar, acceso a una vida libre de violencia, el interés superior de la niñez,
la perspectiva de derechos de la niñez, en fin, la no discriminación, en fin, hay una gran cantidad de principios rectores de los derechos que nosotros deberíamos estar pensando qué es lo mejor para la niña y para el niño. Y en función de eso estar decidiendo qué es lo que tenemos que hacer y todos coadyuvar. Me parece que en ese sentido sí es importante que salgamos de aquí con propuestas concretas, pero asumir la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista reglamentario, y con eso termino antes de que me quites la palabra, ¿sí? Desde el punto de vista reglamentario, ya está la ley, hay que pasar a los reglamentos, y en los reglamentos hay definidos capítulos que sean necesarios para orientar tanto a la televisión privada como a la televisión educativa, a la televisión de los estados, la estatal, federal y de los estados, y sobre todo también tomar en cuenta que tenemos internet, que cada vez es más accesible a las niñas y a los niños, lo cual está muy bien, pero hay que tomar medidas para restringir lo que no deben ver. Nacional, constitucional, legal, muy claro. Las restricciones, los valores, los principios, hay incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al único caso que permite esa Corte, yo en un caso concreto la censura para protección del interés superior de los menores. Pero hay que generar eso valioso, hay que implementar en producción. Y quizá las leyes que han faltado no están en la rama de telecomunicaciones y radiodifusión, sino, por ejemplo, en la rama hacendaria, en los estímulos, en la creación de fondos, en la... o sea, tienen que surgir fondos. Si la publicidad no va a financiar estos programas, porque también podrían dañar el interés del menor, o sea, tampoco queremos que para que haya contenidos infantiles haya que pagar el precio de que vean 2 horas de comerciales de golosinas y refrescos, o sea, no puede ser la única forma. Entonces, ¿cómo le hacemos para incentivar esta oferta? Y reconozco que en esta vez no, pero quizá en otras podría estar la Secretaría de Hacienda. Pero por lo pronto tenemos aquí nada menos que el titular del Sistema Público de Radiodifusión, que seguramente estará pensando en esquemas, porque la televisión pública tiene todavía un mandato más fuerte desde la Constitución de fomentar estos valores. Y desde luego la Secretaría de Educación Pública, que quizá tenga una serie de fondos, los está teniendo en temas de educación digital, pero ¿qué tiene pensado para poder fondear estas producciones independientes que fonden este tipo de programas, sea como coproducciones, como alianzas, pero que verdaderamente estén dirigidos a los niños? Porque me encanta que haya campañas pro derechos de los niños, pero si la campaña es en un espacio de 8 horas, pues son mensajes de 15 segundos, contra 4 horas de telenovelas, creo que el mensaje se filtra más, o sea, puede implicar más, tener más impacto en los niños cuando en este tipo de shows, que una campaña de sí, tienes estos derechos, pero enseguida ve el niño un programa de 1 hora que trae lo opuesto a esos derechos, no podría ser. Entonces, Armando, Claudia, desde la óptica de los medios públicos y de la educación, ¿cómo promovemos la producción de contenidos para niños? Se supone que yo tengo la respuesta, ¿no? Sí, sí. Yo, cuando me hicieron favor de invitarme, porque es que dan muchas gracias por la invitación, participar en este panel donde encuentro diputados, colegas y una senadora que yo tengo un gran respeto de profesión. Y me la oportunidad de estar aquí. Dicho lo cual, diría que está un reto, pero un reto nacional, un reto de la sociedad mexicana. Yo creo que la solución a cualquier problema tendría que comenzar por hacer un diagnóstico lo más apegado a la realidad posible
para de ahí partir a plantear soluciones. Yo sí creo que la legislación que nos está haciendo falta es muy importante complementarla, por supuesto que sí, pero yo lo vería como uno de los niveles a resolver. Los asuntos de financiamiento, es decir, yo creo que son una serie de cuestiones que hay, pero pensando en que para partir de un diagnóstico, pues tenemos que voltear a ver pues, qué pasó con Chabelo, ¿no? O sea, quiero a los programas que yo alguna vez fui niño y yo veía programas de niño y nada de eso, yo veo ahora la televisión y no encuentro nada de eso. No digo que sean buenos humanos, no digo que eso es lo que deberíamos hacer, pero ¿dónde están todos los programas? ¿Dónde están los programas que nos pudieron haber hecho bien a la sociedad mexicana? Porque hoy lee uno los indicadores de obesidad mundial y ahí sí estamos en primer lugar y dicen que eso tiene que ver mucho con lo que hemos venido viendo los que éramos niños. Miren cómo me dejaron. La realidad es como dicen, ¿no? Influyen muchos factores, no nada más lo que uno ve en la televisión. Habría que ser serios y analizar sociológicamente el adecuado a los medios de comunicación para entender que los factores no nada más provienen de la pantalla, sino de muchos. Sin embargo, creo que no lo hemos hecho bien, los indicadores ahí están. Y luego pasando a la responsabilidad de los medios públicos. Bueno, creo que los medios públicos tenemos una responsabilidad que no tienen otros medios, que la debemos asumir como tal. Creo que el asumirnos como parte de lo que nos indica la legislación que debemos hacer es fundamental. Sin embargo, no podemos dejar de ver el entorno también. Creo yo que la labor que tenemos como medios públicos de servicio público, y aquí está mi querido Javier Estino, que no me dejará mentir, que esto es fundamental llegar a ese acuerdo de por dónde exactamente. Hoy en la mañana tuvimos una plática al respecto y tenemos el acuerdo de sí. En fin, creo que para que podamos realmente asumir soluciones a este problema, que es gravísimo, creo que los que éramos niños ya estamos sufriendo. Tenemos uno de los primeros índices de inseguridad en el país y quiénes son los que están cometiendo la mayor cantidad de actos vandálicos. Son jóvenes, muy jóvenes, que obviamente no están recibiendo lo que deben de nosotros los que estamos en los países. Creo que la responsabilidad es enorme, creo que el diagnóstico que tenemos que hacer juntos y por eso celebro muchísimo que estemos reunidos este grupo de personas aquí en un foro convocado por la autoridad para que empecemos a tomarlo como algo muy serio, porque lo que nos viene a futuro, si no hacemos lo que debemos, medios privados, medios públicos, autoridades, legisladores, todo el conjunto social, creo que lo que nos espera no es nada bueno. Pero tenemos todo. Veo aquí a Pati Rega, bueno, gente como Pati con esos talentos, creo que podría, estoy seguro que podría desarrollar, si se tuvieran los incentivos necesarios, suficientes, lo que tanto esperaríamos de los medios. Y cito el ejemplo de Pati porque está aquí frente a mí, porque a lo largo de los años ha sido uno de los talentos más reconocidos en los medios nacionales e internacionales para poder llevar a cabo acciones de este tipo, porque hay mucho por hacer, tenemos muchísima tarea importante. Creo que estemos aquí reunidos es un muy buen principio, que estemos reunidos los que estamos aquí reunidos y los que van a estar aquí reunidos de diferentes procedencias, de diferentes formas de pensar, porque sí nos urge como sociedad avanzar y llegar a soluciones de este enorme reto que tenemos, que es que nuestros niños tengan mejores oportunidades socialmente hablando de vida. Muchas gracias. Gracias. Y le van a aplaudir, espero. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias a todos. Yo vengo en representación de la Dirección General de Desarrollo Curricular, que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica. Como todos ustedes saben, todas las secretarías de Estado, quizá muchas, pues son muy complejas. Entonces, en ese sentido, más que hablar de incentivos como tal, me gustaría hablar del tema de los contenidos, que puede tener una relación pues, muy directa con el incentivo. Por ejemplo, aquí en las preguntas que nos comentabas o que nos propusieron, algunos que tienen que ver con evaluar, cómo podríamos evaluar aquellos proyectos que recibieron incentivos y cómo podríamos saber si esos fueron exitosos. Pero un poco antes de eso, ponerlos en contexto y decir que
lo que he estado escuchando y los retos a los que enfrentamos, que por supuesto tienen que ver con la nueva realidad, senadora, yo estoy completamente de acuerdo, que estas nuevas realidades de pronto nos empiezan ya a superar. Es decir, es cierto que no, la mayoría de las personas en este país menores de 12 años, y si no corríjanme, no tienen acceso a internet. Pero también es cierto que los que sí tienen acceso tampoco ven la televisión, ven YouTube. Entonces, digamos que no porque no representen la mayoría, no los vamos a considerar, porque estamos partiendo de querer hacer cuestiones incluyentes para todos, los que tienen y los que no tienen. Entonces, ese es, por ejemplo, un problema. Por otro lado, comentaba, senadora, que hay 29 millones de niños menores de 12 años y que en este estudio de IFETEL el cuarto lugar son las caricaturas, que esto es como un asunto muy, muy importante a considerar, en tanto que sí tenemos que actualizar el mensaje y tenemos que ver por qué, si hay productos de calidad, tanto en radio y televisión, incluso algunos pues muy bien producidos, los de Canal 11, toda la historia que ya conocemos, en fin, ¿por qué también tienen poca audiencia? O sea, también el mensaje está no siendo pertinente quizá. En el área donde estoy trabajando ahora en la SEP, se está por publicar, estamos trabajando fuertemente el nuevo currículo de educación básica. Y de pronto, justamente nos enfrentamos a lo mismo, a ver qué tiene que saber un niño de los 0 a que termina la secundaria en este país para acceder con igualdad a todas las oportunidades, para aprender a aprender, para manejar la información, para tener criterios en condiciones de equidad y por supuesto que en un contexto en donde la violencia ya nos rebasa absolutamente. Entonces tampoco ya es un asunto como de discurso, o sea, realmente estamos inmersos en un contexto real en todos los niveles socioeconómicos de violencia, pues no quisiera decirlo como tipo iglesia, pero no me lo tomen así, como de falta de valores, donde pues en realidad la discriminación, los temas de género, es fuertísimo cómo se viene trabajando esto. Y entonces de pronto, ¿qué tenemos que hacer tanto en los contenidos de educación básica como en los contenidos de radio y televisión para niños menores de 12 años? De pronto yo lo que pienso que tendríamos que trabajar muy fuertemente en qué características tendría que tener ese contenido, justamente en términos de equidad, acceso a una vida libre de violencia, el derecho a tener una formación integral y armónica como lo establece la Constitución en el artículo 3º. ¿Qué tendría que tener? Porque además tiene que ser atractivo, sugerente, hablarle a los chicos que estén o no expuestos, ya son generaciones millennials y los millennials ya están grandes, entonces en realidad ahora estamos esperando las nuevas generaciones Z y demás. ¿Cómo tenemos que hablarles? Tenemos que provocar, yo creo que ya con provocarles la pasión por aprender a través de algo divertido y que no sea, vas a aprender, porque ahí sí ya se mata todo, pues ya estaremos del otro lado. Pero entonces en realidad, ¿cuál sería la característica que debería tener ese contenido? Bueno, mi participación tendría que ir en esta mesa, si me lo permiten, en ese sentido. Bien, permíteme, continuando con este punto, la Secretaría de Educación Pública tiene un rol específico, claro, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de contenidos, con una serie de facultades. ¿Cómo los están implementando? Que tienen también televisión, SEP tiene su producción, quizá más para telesecundaria, no sé, tú nos dirás, pero ¿cómo están aterrizando este nuevo marco? Parece que en particular eso ya tiene que empezar a cambiar también, porque también lo que se aprende en la escuela tiene problemas fuertes. Es decir, si no estamos reteniendo a los niños en este país, el 96% de la población tiene cobertura total en primaria, pero ya para segundo de secundaria ya perdimos a muchos. Bueno, en fin. El punto es que, por ejemplo, la plataforma Aprende MX está trabajando fuertemente con eso. Entonces es una plataforma que busca que los niños interactúen de maneras diversas con contenidos auditivos, visuales, interactivos, aplicaciones, en fin, como respondiendo pues por un lado a las necesidades de aprendizaje, pero por otro lado también atendiendo a la importancia de incluir nuevas tecnologías y de hacer pertinentes estos contenidos. Eso es en términos generales lo que se está trabajando. Adriana. Muchísimas gracias.
Pues si quieren, tenemos algunas otras preguntas. Por ejemplo, ¿el sector privado debería contribuir a incentivar la producción de contenidos para público infantil? ¿De qué manera visualizan ustedes un modelo de apoyos? ¿Y bajo qué criterios habría que seleccionar estos programas que, como decía Valerie, dijo, en Canadá hay más de 2.000 aplicantes, solicitantes anualmente por conseguir estos fondos? ¿Cómo visualizan ese modelo? ¿Quiénes tendrían que ser los que aportaran recursos, los receptores de los mismos? ¿Cómo, si nos dieran ahorita aquí la senadora, nos dijera el Senado, diseñen un programa de fondo de creación de contenidos infantiles, ¿cómo lo dibujaríamos? En el contexto se vale soñar, se vale pedir. ¿Qué ingredientes le pondrían? Oiga, se vale construir y soñar. Mira, la verdad es que me encantaría, nosotros estamos batallando y sufriendo mucho con un contenido que nos tiene muy orgullosos, un 2-3 clic, no se lo pierdan todos los sábados 10 de la mañana. Ale Pastrana, que es la productora. Y efectivamente creo que cumple con todos estos sueños que hemos tenido en favor de los niños, los que lo hacemos por lo pronto tenemos niños, entonces eso creo que ayuda en ese sentido. Pero nos enfrentamos ante la realidad de la falta presupuestal, o sea, nos enfrentamos ante la realidad, ya no digas internamente, o sea, cuando tratamos de encontrar fondos internos, nos encontramos con muchos problemas derivados precisamente de la lógica comercial, pero también nos encontramos con la imposibilidad de patrocinarlos. Entonces, a mí me encantaría encontrar una posibilidad de, ahorita me decía Ale, vamos a Canadá a buscar dinero, a lo mejor por ahí nos lo financia, pero yo creo que sí necesitamos encontrar la manera de destrabar eso. Y déjame insistir en la producción independiente, porque la verdad es que en México hay un talento increíble para la producción, no solo de cine, de radio, de televisión. O sea, hay una cantidad de talento increíble para desarrollar contenido. Hace poco estaba asesorando a unos chavos que tienen una empresa de contenido digital, educativo, y se tuvieron que ir a San Francisco a buscar financiamiento, que aquí no lo encontraron. Entonces, yo creo que este foro a mí me entusiasma muchísimo porque tenemos que encontrar una manera de que la discusión se destrabe. Sí, que haya este fondeo, que haya estos productores y creadores, pero que los radiodifusores y distribuidores den el acceso entonces a la posibilidad de transmitir esos contenidos. Gracias, Mauricio. Rescato varias ideas que me ayudan un poquitito a entender la pregunta y a contestarla. Me parece maravillosa la idea, Angélica. Tenemos que sentarnos a platicar. Tenemos que sentarnos a decir qué vemos, qué no vemos, qué hacemos, qué no hacemos. Armando decía, los niños ya no son los que éramos nosotros viendo a Chabelo, es correcto. Y Claudia decía también atinadamente, necesitan aprender cosas diferentes porque ya el modelo de aprendizaje es distinto. Es lo que necesitamos, sentarnos en mesas como esta, multidisciplinarias, para poder encontrar una solución que ayude a nuestros niños mexicanos, ¿no? Pues créanme que es un gran primer acuerdo y compromiso, creo yo. Gracias, Manuel. Igual un poco, me parece que, insisto, esta es una gran puerta para comenzar, pero yo estoy de acuerdo, tenemos que hacer mesas de trabajo y encantadísimos de participar donde podemos hablar un poco más de detalle de dos puntos muy grandes. El punto uno, que es la forma de cómo se financia. A fin de cuentas tendríamos que encontrar, como encontró Canadá, decidieron por alguien en el gobierno que se iba a cobrar un 5% a los distribuidores de contenido. Me parece que al encontrar a alguien que ayude a fundar 2/3 partes y luego la tercera parte la estaban fundiendo de otro sector, me parece que eso es como muy importante. Pero la segunda también es muy importante, lo que mencionaban acerca de los contenidos. Creo que algo fundamental es poder entender y también hacer grupos en conjunto donde entendamos que lo que tenemos que estar haciendo es poner al niño en el centro y que a partir de eso es donde tenemos que empezar. De repente
muchos de los desarrolladores de contenido están acostumbrados a ver desde una perspectiva más de adulto y lo que se recuerdan un poco de cuando eran niños, y creo que tenemos que profesionalizar esto. Patricia lo manejaba perfectamente sobre qué tipo de expertos y qué tipo de gente tiene que estar involucrada en este desarrollo y en esta captación y entendimiento. Cuando nos comentaban sobre quién debería estar, qué criterios para evaluar, creo que ese es un criterio de varios grupos, porque tienes que asegurar la calidad, porque si no, nada más los incentivos se van a crear contenido, y creación por creación no va a beneficiar a los niños. Creo que lo importante es entender, tener gente que ha formado este tipo, como Patricia. En mi equipo tengo gente que trabaja con Patricia, que de verdad son extraordinarios, y con ellos cada vez que hablamos sobre cómo se desarrollan no solamente los contenidos de formato largo, sino inclusive nosotros que ahora estamos desarrollando algunas cosas de formato corto, para poder empezar a hablar con los niños, a poner el niño en el centro, a mostrar niños mexicanos en nuestra pantalla, a hacer mucha de esta conexión emocional que tienen que tener, nos parece fundamental. Y creo que este es el primer paso. O sea, yo por eso celebro mucho esto, pero yo pediría que diéramos un siguiente paso, como un poco más de mesas de trabajo específicas donde encontremos donde podemos hacer las siguientes acciones. Muchísimas gracias, Gerardo. Senadora, desde su enorme conocimiento y experiencia, para hacer efectivo el interés superior de la niñez, ¿no tendríamos que empezar por preguntarle a los niños y niñas qué consumen, qué quieren ver, cómo se relacionan con los medios? Yo creo que no hay que confundir cuando hablamos de los derechos de niñas, niños y los adultos, en ligarle a las niñas y niños la responsabilidad de que nos digan cuáles son sus derechos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la etapa de la niñez pasa por edades etarias y desarrollos cognitivos distintos. La ley, si bien es arbitraria cuando define que ese es niña, niño, toda aquella persona menor de 12 años, y se es adolescente quien tiene 12 cumplidos y menos de 18. Sin embargo, insisto, las edades cambian. La responsabilidad es de los adultos, de las y de los adultos donde estemos. Pero debemos como padres, debemos preguntarles claro que algo. sí, ellos tienen derechos, además de los derechos de provisión, de prevención, de promoción, también tienen los derechos de participación. Ese es uno de los grandes rubros importantes que la Convención sobre Derechos de la Niñez le dio al mundo de la niñez en toda la humanidad. Las niñas y los niños tienen derecho a dar su opinión de los asuntos de su incumbencia, participar de lo que se va a decidir que les atañe a ellos. Pero eso no quiere decir que nosotros nos desobligamos de la responsabilidad que tenemos con ellos. Y ojalá puedan hacer otra mesa, IFETEL, distinta al de la programación, que tenga que ver con los programas permisivos contra los derechos de la niñez. Por ejemplo, si bien las telenovelas es importante que estén en el horario en el que están, me parece que la programación de las telenovelas no puede ser el contenido que tienen ahora, con violaciones tumultuarias, donde la mala y la buena está basada en estereotipos sexistas, etcétera, 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 a la hora en que las niñas y los niños están viendo la televisión. Y voy a hablar una cosa muy buena a propósito de Chabelo. Fíjense que hay un estudio muy importante de cuando Televisa lanzó aquella campaña de "y cuéntale a quien más confianza le tengas". No saben cómo orientó a las niñas y los niños en la prevención de no ser abusados sexualmente. Entonces sí se puede hacer, sí hay manera de hacer cosas creativas, pero hay que buscar que esas buenas experiencias se refresquen, pero sigan permanentes, porque sí ayudan mucho a los niños y las niñas. Los medios de comunicación pueden hacer un montón de cosas, y efectivamente Fidecine es un buen ejemplo de cómo se incentivó al cine mexicano, y hubo una gran cantidad de reacciones. Yo, la diputada federal, estaba en la comisión dictaminadora de esa ley, y hubo una gran cantidad de reacciones de los dueños de los cines en contra de Fidecine por el peso, pero ese peso quedó en un fondo junto con otra parte del gobierno que logró incentivar el cine. Yo creo que podemos buscar muchas formas que nos permitan efectivamente tener barras infantiles, pero también que en los otros canales haya horarios para todo el mundo, y respetar
esos mensajes que están recibiendo en telenovelas, en muchos programas que no son acordes a que los niños y las niñas en ese momento que están sentados haciendo la tarea, están escuchando la televisión o viendo de plano la televisión cuando no están los papás al frente de sus hijas y de sus hijos. Por supuesto, y aquí buscado tener aquí a la Secretaría de Gobernación encargada de fijar la clasificación y horarios de contenidos. No sé si estará en otra mesa hoy o mañana, no lo sé. Igual que la Secretaría de Hacienda en cuanto a posibles estímulos, pero muy atinados los comentarios. Recuerdo yo hace años estar de visita en el estado de Chiapas y haber escuchado una serie de programas de Radio Ombligo, una producción del sistema público de radio de Chiapas, con unos contenidos maravillosos que entiendo estuvieron un tiempo fuera del aire y después volvieron y son parte del sistema público chiapaneco. Hay otros modelos que quizás se pudieran replicar. El sistema de radiodifusión pública ha dado cabida y abierto sus puertas a través de la multiprogramación, televisión digital, a nuevos referentes, a TV UNAM, contenidos muy interesantes. Pero en radio y también para Imer, y también conozco este maravilloso programa musical para niños de iniciación a música clásica, 94.5, que hay forma de escalar esfuerzos muy importantes locales o federales que pudieran replicarse en el país de programas específicos, sea de radio o de televisión, para niños y para jóvenes también. Sí, obviamente, la radio, esta producción de INEF, la educación, ha tenido además resonancia a nivel internacional, en el Festival de Nueva York, ¿no? Han sido reconocidos internacionalmente algunos de los programas. Es un gran trabajo el que se hace, se cuida todo este esquema de niñez, por supuesto, yo no diría censura, sino hay que reorganizar esta cuestión de programación, hay que tener restricciones, por lo que mencionaba la senadora. Y sí, obviamente la revista está trabajando mucho esto, con pocos recursos, habrá que ver este plan así familiar y todo, que me parece una idea estupenda, para ir un tanto de la mano a armonizar un poco el financiamiento. Sabemos que los recursos son limitados, ¿no? Pero sí hay trabajo, por supuesto, y hay programas que están ahí muy presentes. Este programa de Opus, que es atención musical, no solamente de música clásica. Ayer estuvo gaitas, otro día la banda de la marina. Entonces es un acercamiento y es una interactividad de los niños y les permite precisamente todo eso. Por supuesto también hay programas muy cercanos a la adolescencia que están en ese esquema y que le entran a los temas, además, al tema de la violencia, al tema de las elecciones. Creo que parte de la... bueno, ahora que estamos en elecciones, recuerdo un programa que ganó el Premio de Radio Educación, en el que estos jóvenes de 12 años tuvieron la oportunidad de hacer un ejercicio radiofónico sobre la democracia. Hicieron sus plataformas políticas, sus campañas, discutieron los temas, y hubo votación vía telefónica, y es un programa que ganó en Nueva York un premio por la profundidad tratada de ellos mismos, ¿no? El INER tuvo en 2002 con la pandilla Sabadano, tuvo un premio también, un reconocimiento precisamente en Nueva York, la Bienal ha habido menciones. Entonces hay buen trabajo, creo que hay muy buen trabajo, hay que ordenarlo, hay que tener mucha capacitación también y formar nuevos cuadros, que es muy importante, ¿no? Estos recursos, si se vería mucho. Aquí es el actor precisamente el que se prepara un poco para el trabajo o el conductor. Debe haber pedagogos, psicólogos, etcétera, ¿no? Para este trabajo.
Muchísimas gracias. Bueno, dos temas que creo que son importantes. Uno, bueno, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué, se habló ya de esto, por qué los medios pueden tener tal impacto en la niñez, y más en la niñez temprana? Dijeron antes de los 8 años, la mayor cantidad de conexiones neuronales se consolida en los cerebros de los niños. Los últimos 10 años han traído una serie de avances en la neurociencia, no solo para doctores y psiquiatras y neurólogos, sino para mercadólogos, para creadores. Y entonces, la industria está consciente del enorme impacto positivo que puede tener, o negativo, pero aquí puro positivo vamos a pensar, y puro propositivo, en las audiencias infantiles, tanto en contenidos programáticos como en publicidad. Pero hay nuevas herramientas científicas que hablan de cómo se van grabando en el cerebro estas experiencias audiovisuales, sea a través de la música, o sea a través de un trauma de ver una escena profundamente violenta, o que en el cerebro del niño puede representar la detonación automática de miedo, de una predisposición. Sabiendo esto, por el contrario, el enorme beneficio, el círculo virtuoso que se crearía con otro tipo de contenidos, y también no solo hablando de blanco y negro, ¿no? Lo violento, lo pacífico, los estereotipos discriminatorios, no. Pero ¿qué hay de contarle al niño historias divertidas y amenas, pero relacionadas con nuestra cultura, con nuestra historia prehispánica, bien colonial, ¿por qué no? Independiente, con nuestro arte, artesanía y el enorme ingenio y creatividad de los mexicanos y mexicanas. No vemos eso como algo viable en nuestro futuro, una serie sobre la cultura maya, pero para niños, o sobre la colonia, o sobre las otras culturas prehispánicas, con una historia atractiva y que vincule al niño con su identidad nacional. Todo esto no son ocurrencias mías, están en el artículo 226 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en la reforma constitucional, como exaltar, y creo que Canadá es un buen ejemplo de cómo defiende, protege y fomenta los contenidos de identidad cultural canadienses. ¿Cómo podríamos empezar por contar otras historias diferentes? Si ahorita hagamos a un lado la cuestión tantísima de presupuestar, pero habiendo esta posibilidad, ¿por qué no pensar en estos contenidos que nos identifiquen, nos vinculen con nuestra enormísima cultura mexicana, prehispánica? ¿Qué ideas? Perfectamente apegado a las investigaciones que tenemos, pero yo no lo manejaría como algo a futuro. Aquí estamos dos coproductores de un documental sobre Porfirio Díaz, sobre una visión diferente de los dos Porfirio Díaz, que a mi manera de ver es muy exitoso. Los números, digamos, de los ratings, y esto los deben manejar mejor ustedes, pero a nivel de reconocimiento público, nosotros tuvimos mucho éxito con este documental. Yo pensaría que, si bien estos son semillas que están por ahí, para mí lo que estaría en el fondo es que, vuelvo a lo que decía al principio, el hecho de que estemos sentados aquí, los que estamos sentados aquí, creo que nos permite dar un primer paso. Esto no lo vamos a poder hacer solos nadie. Es una labor titánica que solos no lo vamos a hacer. Sin embargo, las experiencias que en el sistema público hemos tenido al hacer alianzas con otros medios públicos y con medios privados,
fortalecer, y digo fortalecer porque ya las hemos hecho, alianzas de este tipo, si me permiten les vamos a hacer llegar una copia de ese documental y de otros que hemos hecho en alianza con otras televisoras y privadas, históricos, que han resultado con... Perdón, ¿Para niños? No, y es a lo que voy. Si bien no lo pensamos para niños, yo sí hice un experimento, se los puse a unos niños en una escuela y las maestras, pues no puedo decir aquí públicamente que me agarraron a besos, pero sí. Bueno, es que los niños de la clase de historia, cuando vieron el documental, sacaron muy buenas calificaciones porque les provocó a los niños el interés en el personaje desde otra perspectiva y con imágenes muy atractivas, cosa que pues, no habían logrado algunas maestras. Repetimos la experiencia, acabamos de terminar y de exhibir, ¿cómo se llama? Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, lo exhibimos en España con un gran éxito, pero yo volví a mi experimento personal, lo volví a llevar a la escuela y sí les dije a las maestras, este está mejor y no acepto eso. No se llega a poner porque sucedió lo mismo. Entonces, creo yo que está el camino, lo tenemos enfrente y creo que lo tenemos claro. Sí faltaría, creo yo, que mayor cohesión y desarrollar estas actividades con mayor interés de parte de todos. De parte del sistema público, pues estamos tan abiertos que ya tenemos experiencias. Ojalá que estas experiencias puedan ser recogidas por otros y hacerlas sólidas en beneficio. Aquí está mi querida amiga Olga Durón, exhibimos El Penacho de Moctezuma hace un tiempo en el cine Morelos, en Cuernavaca. Un documental que no estaba pensado para niños, pero que había muchos niños en la sala y una sala por lo menos el doble de esta. Caben 600 personas. Yo cuando llegué y vi el cine lleno dije, ¿quién sabe qué estará pasando aquí? Porque hay mucha gente. Nunca pensé que fuera para ver nuestro documental. Un documental que producimos en alianza con la televisora pública de Austria sobre el penacho de Moctezuma y qué está pasando con él. Había muchos niños y el problema que yo vi fue que había mucho ruido. Tocaban así la puerta y un ruido muy impresionante estando adentro. Lo que pasa es que la gente quería entrar. Entonces Olga hizo gestiones para que se quedara una semana en exhibición. Es decir, estos documentales a los que tú te refieres no están para hacerse un futuro. Ya hemos hecho con muy buenas experiencias, con mucha aceptación. Creo yo que si pudiéramos lograr hacer algún alianzas más sólidas, los podríamos hacer de mejor manera y en mucho mayor medida. Muchísimas gracias. Creo que es muy acertado el punto de que creo que es muy importante tocar temas de nuestra cultura, me parece fundamental, pero a mí me gustaría llevarlo todavía a un punto más allá. Creo que tenemos que desarrollar IP nuestras, o sea, que sean nuestros personajes y a partir de crear nuestros personajes y nuestras historias sobre lo que somos como mexicanos, vamos a poder, yo creo, crecer, porque incluso el mismo modelo de negocio depende mucho de generar este tipo de personajes. Y además tenemos que ser muy inteligentes y tenemos, insisto, ser muy profesionales, realmente trabajar con investigadores, con expertos, para poder de verdad poner al niño en el centro y desarrollar a través de eso programas que no vayan a caer en lo estereotípico, que no vayan a caer en que solamente es algo donde te voy a enseñar. Creo que lo que nosotros hacemos en Discovery, que a mí me encanta, es tratar de satisfacer la curiosidad del ser humano, y no existe un ser humano más curioso que los niños. Entonces la oportunidad que tenemos es extraordinaria. Trabajar con Armando, y nosotros estamos abiertos a trabajar con quien sea necesario, porque nos parece fundamental entregarle mejores contenidos a los niños. Y de hecho nosotros en Discovery hace 2 años decidimos apostar al mercado mexicano y entonces regionalizamos. Antes todo se hacía desde Miami y ahora nosotros tenemos una oficina en México de contenido donde lo que estamos haciendo es enfocarnos 100% en el público mexicano. Por eso tenemos campañas como Celebrando México, donde mostramos e inspiramos a México con sus historias. Por eso tenemos cosas para niños tan extraordinarias que me hace tan feliz, como en abril tuvimos una cosa que se llamaba Abril Genial, donde ayudábamos a la autoestima del niño, donde decían, el comercial decía Abril Genial porque tú eres genial, y porque entonces ayudamos a tratar de seguir manejando esos mensajes positivos. En mayo hicimos cosas de animales y nos fuimos a African Safari a grabar con niños mexicanos y con animales mexicanos y sobre situaciones que pasan a los niños mexicanos. Entonces creo que
todo lo que comentas sobre poder traer nuestra cultura y exponerla me parece que es fundamental, pero me parece que es muy importante que lo hagamos muy inteligentemente para no caer en el estereotipo, en lo fácil. Y creo que también un poco, como decía, no quisiera caer como en el ejemplo que daba del castor que decía en Canadá, ¿no? Tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que hablar al niño de igual a igual, y basado en eso y tomándolos en cuenta es como tenemos que desarrollar el contenido, y ya ahí seguramente estará impregnado por mucho de lo que es la cultura mexicana, que es hermosa y extraordinaria. Sí, desde luego, no pasemos a estereotipos y estar muy conscientes de que el niño actual tiene acceso a contenidos y experiencias no solo mexicanas, pero creo que es importante conservar esas raíces o el conocimiento no solamente de lo mexicano, pero sí de su cultura y geografía y conocimiento de su país. Como tengo un gran respeto por las audiencias, yo quisiera abrir la posibilidad de que hagan preguntas. Tengo hasta 1:30. ¿Acaba esta mesa? 1:25. Bueno, tenemos algunos minutos. Quisiera, sin embargo, pedir a nuestros destacados panelistas que en 30 segundos dijeran un mensaje final, una propuesta, además de este consenso clarísimo de que este será el inicio de una mesa de trabajo y de un diálogo continuo, ya atendiendo a los actores que falten y desglosando todo lo que implica un proyecto de esta naturaleza. ¿Algún mensaje de cierre para dar la palabra a nuestra audiencia? ¿Preguntas? No, yo lo único que reiteraría es de que todo lo que se discuta aquí se llegue a la conclusión y se continúe trabajando en eso. Me parece que esa es la etapa más importante. Se rescate todo lo que se proponga y se concrete pronto para que se aplique la ley. Pues a mí me parece fundamental que podamos, fundamental insistir en que podamos sumarnos todos los factores de la sociedad que estamos aquí representados, tan importantes como nosotros. Creo yo que si realmente trabajamos bien de lo que debemos y a que nos debemos, que es el pueblo de la sociedad mexicana, creo que podemos lograr mucho. Hay algunos ejemplos que nos permiten afirmar que sí se va a poder. Es cosa de que salgamos de aquí con la convicción y con el compromiso de hacerlo, de trabajarlo juntos y de empezar ya, porque no hay tiempo. Gracias. Pues nada más decir que tenemos 29 millones de niños y niñas que tienen derecho a una programación de radio y televisión divertida, con sentido del humor, crítica, atractiva, que les provoque investigar, que les provoque descubrir, que les potencie su curiosidad, que les establezca retos y desafíos pensando que son del siglo XXI y que sus redes neuronales funcionan muy diferentes. Gracias. Yo pienso que la creatividad, los recursos y la educación deben ir de la mano con los esquemas. Yo hablaría de buscar un modelo de sostenibilidad. Creo que así como desafortunadamente la infancia es algo que se cura con la edad, los esfuerzos aislados e individuales que podríamos pasarnos todo el día hablando de pequeños esfuerzos individuales, topan con pared cuando hay que hacer una vida profesional y donde hay que dedicarse a algo rentable para cada persona. El talento lo hay, pero necesitamos encontrarle sostenibilidad en el Yo hablaría de la inclusión del resto de los actores que tienen que estar en estas mesas de trabajo, que son parte importante de la toma de decisiones y de la reflexión de los mismos, y de la continuidad. Esto no va a ser tarea fácil, no va a ser tarea sencilla, pero tenemos que estar dando tiempo, paso y paso, y no dejarlo. Si lo dejamos, probablemente perdamos una gran oportunidad de estar en este momento. Bueno, yo haría eco de la senadora, hay que hacer esto. O sea, creo que es importante que el siguiente paso sea juntarnos en reuniones de trabajo, porque aquí está
es muy interesante que platiquemos, pero es hora y media y estamos todos nerviosos de repente por hablar. Y creo que es importante más bien sentarnos a trabajar, pero fundamental es que suceda algo y que empecemos y demos el primer paso. No querramos tener todo totalmente desarrollado, pero tenemos que empezar por algo y creo que el primer paso es la voluntad y el trabajo. Ok, vamos a las preguntas entonces. Sí, sí, ¿no? Para la senadora de la Peña, ¿por qué el Senado no hizo nada en contra de los criterios de clasificación de la Secretaría de Gobernación? ¿Qué opina de ellos? Muy rápido, esa es una potestad del Ejecutivo, entonces lo tiene que hacer el Ejecutivo. Es decir, la clasificación tiene que definirla por edades, por horarios y hacerla cumplir. ¿Y qué opino de ellos? Pues me parece que es necesario que se concrete y hacer una separación por edades. ¿Cuáles son la programación que tiene que estar en qué horario y cuál tiene que estar en otro horario? Siempre segmentando por los horarios en donde las niñas y los niños están frente a la televisión. Recientemente publicó esta clasificación y en la primera barra infantil no, yo entiendo que no se refiere a la barra infantil, se refiere a la clasificación de toda la televisión. Así es. ¿Sí? O sea, la barra infantil es una barra infantil que los niños pueden optar o no optar. El problema es toda la programación de toda la televisión. Hola. El problema es que hizo una modificación a los horarios que existían. Comprometida también con los contenidos en cuanto a producción y difusión. En el caso de Esquimo, adquirido por Televisa, ¿cuál fue el motivo de su salida del aire tan rápido? ¿Realmente ya no era visto por tantos niños en Canal 5 o solo fue una estrategia para evitar competencia en el rating? Sí, sin hablar de casos específicos, yo creo que la programación está variando constantemente, tiene que ver con los acuerdos de compra de contenido que tenemos y la verdad es que no recuerdo una razón específica para eso, pero finalmente son muchas horas de programación que hay que llenar. Seguramente serán estas lógicas de cambio y de actualización de los contenidos. Gracias, Mauricio. De Javier Esteniu, Madrid, para la senadora Angélica de la Peña. Usted señala que con la reforma de telecomunicaciones se generó un marco jurídico que protege a la infancia. Sin embargo, los nuevos lineamientos de programación para la infancia, aprobados en noviembre de 2015 por la Secretaría de Gobernación, generó un profundo retroceso que permite que niños y jóvenes vean temáticas contrarias a los derechos de los niños y de su sana formación psicoemocional. ¿No cree que lo primero que debe realizar el Senado de la República sería pensar en anular dichos lineamientos perjudiciales para la niñez, contrarios a nuestro marco jurídico? Sí, un poco contesté al principio. No es un asunto que tenga injerencia directa el Senado de la República. Este es un asunto que tiene que ver con la autoridad que tiene que aplicar la ley. Lo que hay que insistir es que la autoridad se apegue a los principios rectores que establecimos en la ley. Y entre otros, el interés superior de la niñez, que está siendo afectado por esta programación. Hay que insistir desde todas las voces, también nosotros, pero también ustedes tenemos que exigir que la autoridad no haga eso, y hay que hacerlo desde todos los espacios. Nosotros haremos lo nuestro, pero no es un asunto que tenga que ver con la ley propiamente, sino es que la autoridad lo está aplicando y está interpretando de manera discrecional los preceptos de la ley. No sé si me explico. Hay que insistir, claro que insistimos nosotros. Decir, aquí estás interpretando de manera incorrecta la ley. Lo que tienes que hacer es que corrijas como autoridad, es decir, el poder ejecutivo
tienes que ser congruente con lo que el Poder Legislativo determinó. Y entonces en eso hay que insistirle a la autoridad de que efectivamente está haciendo lo correcto. Por eso es muy importante las defensorías que están establecidas en la ley, que hace falta que también estén funcionando, hace falta que haya códigos de ética, hace falta que la sociedad se empodere mucho más para exigir que ese tipo de cuestiones que violentan la ley no lo haga la autoridad. Sin embargo, yo asumo lo que nos corresponde y seguiremos insistiendo en que el punto de acuerdo se dictamine pronto. Hay que conciliar con todos los grupos parlamentarios y de repente algunos no jalan igual. Muchas gracias, senadora. De Olga Durón Viveros. A todos los panelistas, hagan por favor propuestas concretas como convocatorias a guionistas y productores independientes. Díganos, observa de esto será materia de muchos diálogos y mesas de trabajo, pero ¿tienen alguna propuesta concreta para crear este ecosistema que fomente esta producción de programación infantil? Una propuesta. Sí, hoy tenemos Señal TN, es una plataforma de contenidos muy cuidados. Alguien nos ayudó al nacimiento de eso, y ahí tenemos una plataforma. ¿Cómo se llama? Señal TN. Señal TN. Nuestra plataforma digital de contenidos. ¿Alguien más? Ahora ya nos conocemos muy bien y obviamente aquí están presentes muchos guionistas, muchos productores, muchos creativos. Generar, digamos, ese vínculo nada más, ¿no? Dentro de un proyecto central, por supuesto, ¿no? Yo creo que integrar a todos estos elementos que hemos alternado durante muchos años sería maravilloso. La misma persona, a la senadora, ¿cuáles propuestas han sido incluidas ya en el Poder Legislativo en esta materia? ¿Refiere si hay contenidos en el canal del Congreso o propuestas más bien para hacer reformas para crear este ecosistema? ¿Pueden pasar el micrófono, por favor? No, bueno, miren, es muy importante señalar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una ley que es importante conocer. Ahí, en esa ley, están establecidos los derechos que tienen que ver con las audiencias de niñas y niños y, por supuesto, otros derechos más. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es un marco jurídico distinto, más actual, más, como se dice, del siglo XXI, a partir de buscar que haya una integración de enfoques de distintas leyes. No ver la Ley General de Educación fuera del contexto de los derechos generales de toda la niñez. Y en el caso de esta ley, que dio como resultado después de una reforma constitucional para tener la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mínimo de programación infantil. Y bueno, la pregunta es, en relación, por ley debiese exigirse este mínimo de contenidos. Bueno, yo nada más quisiera comentar que me parece lo más importante aquí es el niño y los derechos de los niños, y más allá de un porcentaje, porque a veces los porcentajes lo que te llevan, tal vez inmediatamente puede ser positivo, pero a la larga empiezan a ser además cumplir número de horas, y para cumplir la gente baja la calidad. Entonces creo que para mí es más importante que se empuje la calidad, que se empuje qué tipo de contenido se hacen y cómo se desarrollan, y no necesariamente el número de horas o eso, porque al final de cuentas lo que queremos es mandar mensajes que sean muy positivos para los niños. Gracias, Gerardo. Paola Camarena pregunta, el FICINE y otros estímulos provienen del gobierno, pero como grupos privados, ASIR y Televisa, ¿tendrían interés en ofrecer ayudas y apoyar producciones nacionales con contenido para niños? Gracias por el interés de la pregunta.
Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos peleados con el buen contenido, y creo que se podría hacer como un común denominador. Entonces, en la medida en que existan buenos contenidos atractivos y que fomenten todas nuestras necesidades planteadas en la Constitución, creo que por parte de nosotros, pues evidentemente estamos abiertos a todo ese tipo de cosas en cada uno de los canales que tenemos. Sí, efectivamente nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas y pueden generar esas ventanas de oportunidad. Es decir, ahorita, actualmente, ¿ustedes acogen producciones independientes? El caso sí. que sí. Sí, nosotros las puertas están abiertas, tenemos todo tipo de cosas, tanto en nuestros canales tradicionales. Esta palabra a mí no me termina como mucho de convencer como los digitales. Para mí finalmente son espacios en donde podemos conjuntar y crecer juntos. Las puertas siempre han estado abiertas desde hace 50 años que don Francisco fundó el convenio. Gracias. Perdón, está bien para Televisa. Sí, Televisa y así. Perdón, Mauricio. No, es decir, yo creo que hay un punto importante de inflexión en donde lo vivimos hace algunos años, donde el enfoque de pronto empezamos a sentir que se iba para las plataformas digitales, y creo que ahí sí había fue un aprendizaje, porque también la idea de ir aprendiendo y ir experimentando también nos toma de repente por sorpresa, y nos fuimos mucho para la plataforma digital. Y también es cierto que mucha gente se nos quedó, muchos niños específicamente se nos quedaron en la plataforma de televisión abierta, pero creo que hay unos experimentos importantes en la plataforma digital que, como decían, pues claramente los niños están teniendo mucha más facilidad hacia esas plataformas, ¿no? Y los números se ponen buenos. Y en esas plataformas, no entendí, la relación está con productores independientes, es decir, ¿Televisa da acceso a productores independientes en cualquiera de sus plataformas? Obviamente con las características de cada plataforma, la respuesta es sí. Lo hemos tenido en experimentos. Aquí también está el que produjo en su momento Imaginantes, que fue un experimento bien interesante, pero te repito, nos podríamos pasar la vida dando los experimentos individuales, pero ahí teníamos talento independiente por todos lados. Perdón, o sea, continuamos de la pregunta que ustedes decían que las puertas están abiertas. ¿Cómo se acerca a la gente, o sea, como con esta cosa? ¿De qué forma uno puede acercarse y dar como estas propuestas diferentes? Por ejemplo, si no hay como una defensoría de audiencias y esas cosas. ¿De qué defensoría de audiencias? O sea, como de qué forma se acerca a la ciudadanía a dar esas propuestas con las puertas abiertas que ustedes nos ofrecen, si no tenemos como un mediador para acercarnos. ¿De qué forma nos acercamos? En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama ARCA, que está bien interesante porque es un acercamiento con la comunidad creativa de México, y de ahí han salido proyectos bien interesantes. ARCA específicamente, y también te puedes acercar a Ale ahorita que salgas, si aquí estás en y ya contestó todas las preguntas. En nuestro caso, pues con todo gusto te doy mis datos si te sirve. Y vaya, pongámonos a platicar. Nosotros estamos abiertos a escuchar buen contenido. Pues gracias. Tenemos solamente 4 minutos más. Tenemos que dar cierre a esta sesión. Le daré un par de preguntas más y las respuestas son rápidas, tal vez otras 2. Pero agradezco muchísimo el interés y veremos cómo dar respuesta o repartirlas a nuestros panelistas. Omar Ábalos nos dice, los medios universitarios también quieren colaborar. Siendo un medio público, ¿qué plan se tiene para ellos? Faltan incentivos y confianza hacia los medios universitarios. Y dirige la pregunta a Claudia Ortega, Recep y Armando Carrillo. Obviamente nos pueden comentar algo. Pues, ¿cómo se llama la persona que le hizo la pregunta? Omar Ábalos. Omar, ¿dónde andas? Acá. Oye Omar, justo vengo saliendo de la UNAM y entrando a la CEP. ¿Ok? Radio UNAM está súper abierto, pero también tiene muy delimitado el público al que va dirigido. Entonces, de hecho, el proyecto del nuevo rector Graue, pues
busca así acercarse al bachillerato, a los jóvenes de bachillerato, y en algún momento hay algunos proyectos pues, que también tienen que ver, por ejemplo, la UNAM ofrece conciertos para niños, en fin. Hay una barra interesante en Radio UNAM que también es escuchada por niños porque lo sabemos, pero yo lo que sí te puedo decir específicamente de Radio UNAM es que tiene un público muy específico y bueno, claro, en este interés que tiene la UNAM de ser proveer a la sociedad de conocimiento, cultura y demás, bueno, pues se abre. Pero digamos que desde la SEP sí existen puentes interesantes, sobre todo con la UNAM en particular. Entonces ahí te puedo decir que sí existe la posibilidad, aunque los propósitos son diferentes. Ya sé que nos queda muy poquito tiempo, pero la pusiste fácil. El sistema público, una de las mayores alianzas que ha hecho por convenios y de manera directa, es decir, a nivel de, pongámonos de acuerdo por el teléfono, porque hay veces que los medios corren muy rápido y las decisiones las pueden tomar a través de un área jurídica, un convenio, es precisamente con la televisión de la UNAM. No sé si has escuchado, pero hace muy poquitos años, TV UNAM se veía en el campus, se alcanzaba a ver en el campus. Hoy día se ve prácticamente a nivel nacional, gracias a convenios que han hecho por el sistema público que se encarga de una de las importantes funciones de darle cabida en sus sistemas de transmisión nacional, y hoy día se ve en 26 ciudades, números redondos, la señal de televisión universitaria que solamente se veía en el campo. A través de sistemas de cable, sistemas de paga se puede ver, pero yo hablo de sistemas de televisión abierta, gratuita y digital. Eso por un lado. Por otro lado, una de las mayores cantidades de coproducciones que hemos hecho con algunas, precisamente con TV UNAM. Podría hablarte de muchas más si quieres, ¿no? Me encanta platicar estos asuntos, pero la televisión universitaria, bueno, pues mis orígenes son de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias. Voy a leer una última que se me dirige a mí. Claudia Viléndez pregunta: ¿cuándo serán publicados los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias en el diario oficial? Este es un proyecto, primero es un mandato de la ley, es un proyecto que la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales ha estado trabajando durante meses. Se sometió a una consulta pública que ha venido trabajando en la retroalimentación que recibimos con motivo de la consulta. Seguramente este foro proporcionará pues, nuevas ideas, propuestas o vetas a explorar, y estoy segura que en un breve tiempo la unidad someterá a la discusión y votación del Pleno estos lineamientos. No es algo que dependa de mí, está todo, cualquier proyecto de disposición de carácter general tiene un proceso, se trabaja con mucho profesionalismo, con mucha inclusión y participación, no es un tema menor. Queremos que a través de esos lineamientos simplemente se hagan efectivos en su integridad los derechos de las audiencias, los derechos de los medios y los productores, la libertad de expresión, pero al mismo tiempo el derecho al acceso a la información y los derechos de las audiencias. Así que está en proceso ese importante proyecto. Quiero agradecerles antes que nada a los distinguidos miembros de este panel. Me voy con el clarísimo consenso de la necesidad de organizar a la brevedad mesas de trabajo ya con temas y subtemas, con los actores aquí presentes y los que no, los que deben estar presentes también en la discusión, sea del gobierno, de la sociedad civil, de la academia y desde luego de la importante industria pública y privada de medios. Y a ustedes, audiencia, que con sus preguntas, su atención y esta muy nutrida audiencia nos compromete, nos entusiasma y nos obliga a trabajar por nuestros niños y niñas que tienen derecho a mejor entretenimiento y un adecuado acceso a la información. Muchísimas gracias a todos.